Hola, soy Arantxa, la profesora del curso, y hoy os voy a explicar cómo calcular la previsión de cargas de un edificio. Nuestro objetivo en este vídeo será realizar todos los cálculos necesarios para calcular una previsión de cargas. Recuerda que no debes de confundir una previsión de cargas con la potencia contratada. La previsión de cargas sirve para dimensionar correctamente y según el reglamento la sección de los conductores de nuestra instalación. La potencia contratada, esa es libre de cogerla a cada usuario con la tarifa de eléctrica contratada. En primer lugar, vamos a ver los 4 pasos que según la ITCBT 10 tenemos que seguir para calcular la previsión de cargas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la previsión de cargas referente al conjunto de viviendas. Por otro lado, la referente a los servicios generales, la debida a las oficinas o locales comerciales que tengamos y la debida a los garajes. La suma de todas estas será la previsión de cargas totales. Veamos una a una. En primer lugar, para la carga correspondiente a las viviendas, debes de tener en cuenta que tenemos dos tipos de viviendas, las de electrificación básica y las de electrificación elevada. Cada una de ellas tiene una previsión establecida mínima. En el caso de las básicas son 5.750 vatios y en la elevada son 9.200 vatios. ¿Cómo sabremos cuál debemos de elegir? Debes de tener en cuenta que una electrificación elevada se diferencia por los metros cuadrados, que los podéis ver. Es que son 160 metros cuadrados, aquí, ¿vale? Y además porque tiene electrodomésticos que se consideran de alta electrificación, como puede ser una secadora. Además tiene también un sistema de automatización. Tenéis que tener en cuenta todo esto para elegir un tipo de electrificación u otro, ¿de acuerdo? La carga correspondiente a un conjunto de viviendas, siempre cuando estemos calculando en un edificio que hay varias viviendas, tenemos que hacer la media aritmética de todas las viviendas que tengamos. Pero no solo la media aritmética, tenemos que consultar también la tabla 1 de la ITCBT 10 para saber por qué factor de corrección debemos de multiplicarlo. ¿De acuerdo? En segundo paso vamos a ver la previsión de cargas correspondiente a los servicios generales. Aquí lo podemos dividir en dos grupos principales, el alumbrado y los receptores de fuerza. En el alumbrado debemos de diferenciar entre las lámparas de incandescencia y las de los tubos de fluorescentes o las conocidas como lámparas de descarga. Las lámparas de incandescencia simplemente se realiza la media aritmética de ellas, pero debemos tener cuidado con las lámparas de descarga ya que hay que multiplicarlas por el coeficiente 1,8. Esto se debe a que las lámparas de descarga se encienden y se apagan en cada hemiciclo de encendido de la red de alterna, con lo cual se provocan unos transitorios con unos picos altos de corriente, y esto hay que tenerlo en cuenta. Recuerda que en una previsión de cargas estamos dimensionando los conductores y el efecto Joule que provocan estos transitorios los recalienta en exceso. Luego, por otro lado, tenemos que calcular los receptores de fuerza. Recuerda que tenemos una instrucción reglamentaria que va basada a los motores, que es la ITCBT 47. Deberemos de consultarla cuando tengamos dudas sobre este respecto. Además, recuerda, para calcularlos es muy sencillo. Se realiza la media aritmética de todos con una excepción. El motor que tenga mayor fuerza deberemos de multiplicarlo por 1,5. Luego tenemos que calcular la carga relativa a los servicios generales del edificio. En tal caso, tenemos establecido en la ITCBT 010 que hay un mínimo de 100 vatios por metro cuadrado y planta, siempre con un mínimo de 3.450 vatios. Esto debes de tenerlo en cuenta. Coges los metros, los multiplicas por 100 vatios y por el número de plantas. Si te da una potencia inferior a 3.450, deberemos de coger 3.450, si no, la que hayamos obtenido. Después tenemos la carga debida a los garajes. Tenemos dos tipos de cargas debida a garajes, si el garaje tiene una ventilación natural o si tiene una ventilación forzada. Para saber qué tipo de ventilación tenemos nuestros garajes, los de ventilación natural tienen que cumplir unas previsiones que sean de 5 plazas, que como máximo de 5 plazas. Y el criterio de cálculo son 10 vatios por metro cuadrado. En el de las ventilaciones forzadas estamos hablando de unos garajes que necesitan una ventilación porque tienen más vehículos o porque son subterráneos. En tal caso, estaremos hablando de 20 vatios por metros cuadrados. En ambos casos, siempre una previsión mínima de 3.450 vatios. Es decir, si hemos obtenido una previsión inferior a esta, siempre deberemos de coger esta. Ahora vamos a ver todo esto aplicado a un ejemplo. En este ejemplo se trata de un edificio de viviendas que tiene 8 viviendas de grado de electrificación elevado, 7 con grado de electrificación básico, un local comercial de 100 metros cuadrados, un garaje de 200 metros cuadrados con ventilación forzada
Y luego tenemos unos servicios generales en los que la iluminación son 3 bombillas de 100 vatios y 10 tubos fluorescentes de 36 vatios. Recuerda que los tubos fluorescentes son lámparas de descarga. Un ascensor de 7 caballos y un grupo de presión para la red de fontanería de 5 caballos. Vamos a ir siguiendo los distintos pasos que hemos estado viendo. En primer lugar, vamos a calcular la previsión de las cargas en las viviendas. Hemos estado hablando de que teníamos que para calcular la previsión de cargas en viviendas tenemos que calcular la potencia media de todas estas cargas y multiplicarlas por un factor de corrección que nos aparecía en la tabla 1 de la ITBT 10. Aquí os he puesto un pequeño extracto de esta tabla porque tenemos el número de viviendas que hemos elegido, ¿vale? En este caso teníamos 15 viviendas. Con 15 viviendas el coeficiente de simultaneidad es 11,9. Por otro lado, vamos a calcular la media aritmética de toda la previsión de cargas que tenemos. Como teníamos 8 de previsión elevada, lo multiplicamos por 9.200. Luego tenemos 7 de previsión básica, pues 5.750. Calculando la media aritmética nos da 7.590. Esta es la media aritmética de la previsión de cargas. Ahora deberemos multiplicarla por el factor de simultaneidad que acabamos de calcular. Aquí lo podéis ver. Multiplicamos por el factor de simultaneidad y nos da por el coeficiente más la potencia, la media aritmética de potencia que hemos obtenido, nos da la previsión de cargas que tenemos para la parte de las viviendas. ¿De acuerdo? Ya tenemos las viviendas. Vamos a ir con el siguiente apartado, que es el de los servicios generales. Nos están hablando de que hemos estado comentando que para los servicios generales tenemos dos apartados principalmente, el de fuerza y el de iluminación. Vamos a ver el de fuerza en primer lugar. Teníamos 2 motores, teníamos el del ascensor y el del grupo de presión. Nos lo han dado, tener en cuenta que nos lo han dado los dos en caballos de potencia y esto hay que pasarlo a vatios. Recordad que para pasar de caballos de potencia a vatios debemos de multiplicar por 736, ¿vale? Por eso aparece aquí este numerito. Además, el motor de mayor potencia deberemos de multiplicarlo por 1,25. Como en este caso el de mayor potencia era 7, pues lo multiplicamos por 1,25 y realizamos la operación, lo que nos da 10.120 vatios. Vamos a realizar la misma operación con la previsión de cargas para la iluminación. Nos daban, por un lado, unas lámparas de incandescencia. Pues simplemente las multiplicamos, su potencia, por el número de lámparas. Y luego nos daban las de descarga, los tubos fluorescentes. Aquí, además de multiplicar por el número de lámparas, también debemos de multiplicar por el coeficiente de 1,8. Lo que nos da 948 vatios. Lo sumamos todo y tenemos la previsión de cargas de los servicios generales. En el siguiente apartado vamos a calcular la previsión de cargas para los locales comerciales. En este caso solo nos han dado el dato de que tenía 100 metros cuadrados. Como solo conocemos este dato, vamos a hacer una previsión de cargas según la norma que nos dice que debemos de considerar 100 vatios por metro cuadrado. Pues simplemente realicemos la multiplicación y obtenemos la previsión de cargas para los locales comerciales. Debes de tener en cuenta que esta previsión de cargas que estamos haciendo para los locales comerciales es referencia mínima en el caso de que no conozcamos la previsión real. Si conocemos realmente lo que vamos a consumir en esos locales, tendremos que poner lo que vamos a consumir realmente, siempre que sea superior a esta referencia mínima. Ya por último, vamos a calcular la previsión de los garajes. Como ya nos indicaban que era de ventilación forzada, simplemente debemos de multiplicar por 20, que es lo que nos establece la norma, por los metros cuadrados que tenemos de garaje. En este caso son 200. Y así, de esta manera, hallamos los 4.000 vatios que tenemos de previsión de cargas en los garajes. ¿Qué nos queda por hacer? Pues simplemente sumar toda la previsión de cargas, la de las viviendas, la de los servicios generales, la de los locales comerciales y la del garaje. Y de esta forma obtenemos la previsión de cargas para el edificio. Recuerda, esta previsión de cargas nos va a servir para calcular la sección de los conductores de una forma reglamentaria. No hay que confundirla nunca con la potencia que debemos de contratar. Para ver que os habéis quedado con todos los conceptos, os voy a proponer 2 nuevos ejercicios. Uno muy parecido al que hemos realizado ahora mismo, que es el cálculo de la presión de cargas de un edificio de viviendas. En este caso vamos a disponer de 10 viviendas de 80 metros cuadrados sin previsión de aire acondicionado, 10 viviendas de 80 metros cuadrados con preinstalación de aire acondicionado. Aquí ya podéis ver que unas serán de electrificación elevada y otras de electrificación básica. Tiene un grupo de presión de 6 kilovatios, 8 fluorescentes, un local de 60 metros cuadrados y un garaje de 100 metros cuadrados con ventilación forzada. Y os voy a proponer un segundo ejercicio. Este no es de un edificio de viviendas, este es de una instalación industrial.
En esta instalación industrial va a haber 30 pantallas con 4 fluorescentes de 36 vatios cada uno, un puente grúa con un motor de 10 caballos y un rendimiento del 85%, y un torno cuyo motor principal van a ser 5 kilovatios. Quizá tengáis que echar un vistacillo a los apuntes para resolver este ejercicio. En el próximo vídeo que tengáis colgado en el campus veréis cómo resolverlo. Espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier duda que tengáis, sabéis que podéis consultarme en el campus virtual y podéis hacer uso de todo el equipo docente. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención.